La nieve había golpeado Nukem 3 días antes que yo, y a nadie se le ocurrió despejar la entrada de la estación. Tuve que embestir la puerta con el hombro 2 veces para abrirla, raspando un semicírculo en el ventisquero. Adentro olía a café requemado y lana mojada. El radiador repiqueteaba en una esquina, soltando apenas el calor suficiente para hacer sudar los cristales. Mi primer destino en invierno. Tenía 27 años, llevaba 5 meses fuera de la academia, y me mandaron a los Adirondacks en enero porque alguien tenía que hacerlo, y yo era el último en llegar. Eso era, básicamente. En el escritorio habían pegado mi nombre con cinta de carrocero, Marshall. Alguien lo había escrito con rotulador permanente, en letras de imprenta limpias. Al lado había un archivador, un ordenador que parecía de hace 15 años y un teléfono con 6 líneas distintas. Un mapa plastificado de la región de Ickpix cubría casi toda la pared, lleno de marcas a lápiz y fluorescente. Supe que iba a aprendérmelo de memoria. La radio ya estaba encendida, cada pocos minutos se colaban voces. Casi siempre era Central coordinando con guardabosques más al sur. Escuché mientras deshacía mi bolsa de viaje. Excursionista con retraso cerca del lago Zen. Posible lesión de tobillo en Algonquin. Se había escapado el perro de alguien en el inicio del sendero y querían que estuviéramos atentos. Cosas normales, pensé. Cristina Hughes apareció alrededor de las 10. Era mi supervisora, la misma que me llamó 2 veces antes de que subiera para asegurarse de que tenía botas aislantes. Llevaba el pelo oscuro tirante hacia atrás, y caminaba de una forma que hacía que la gente se apartara sin que ella lo pidiera. «Has llegado», dijo. «Sí». Le dije que la carretera no estuvo mal, bien hasta Nukem. Mucho hielo en la ruta 28 norte. Ella asintió, y ya estaba pasando a mi lado para revisar el libro de registro. Esta tarde harás una salida de suministros a Lake Placid. Necesitamos bengalas, baterías y más propano para los calefactores portátiles. Te mando la lista por correo. De acuerdo. Después quiero los permisos de la semana pasada, procesados y archivados. Están en el gabinete, segundo cajón. Se suponía que alguien iba a terminarlos antes de Navidad, pero no lo hizo. Le dije que me encargaba. Ella me miró apenas un segundo. La mayor parte de lo que hacemos aquí es papeleo entre patrullas. ¿Estás bien con eso? Sí. Porque si esperas rescates todos los días, te vas a decepcionar. La mayoría de avisos son gente que se torció algo, que se perdió por no llevar mapa, o que empezó una caminata a las 3 de la tarde y se sorprendió cuando se quedó sin luz. Lo entiendo. Bien. Se ajustó la chaqueta. Voy a dar una vuelta para revisar las condiciones de los senderos. Vuelvo sobre las 4. Radio si entra algo urgente. Y se fue. Me quedé solo con el tic-tac del radiador y las voces de la radio. Primero hice la salida de suministros. Bajé con la camioneta de la estación hasta Lake Placid, recogí todo lo de la lista de Cristina, además, una caja extra de calentadores de manos porque estaban a buen precio. El tipo de la tienda de material de montaña me preguntó si era nuevo, y le dije que sí. El invierno aquí arriba no es tan malo, si lo respetas, me dijo. Le dije que lo haría. Volví, descargué todo y me puse con los permisos. Eran, en su mayoría, solicitudes para acampar en zonas remotas. Gente que quería pasar la noche en áreas de naturaleza donde había que registrarse con antelación. Los revisé uno por uno, comprobando fechas y tamaños de grupo, asegurándome de que nadie hubiera escrito alguna tontería como indefinido en la fecha de regreso. Un par lo hicieron, los marqué para que Cristina lo revisara. Me llevó unas 2 horas. Me empezó a doler la espalda, la silla no tenía buen soporte. Me levantaba a estirar y a mirar por la ventana, solo árboles y nieve, ni un alma alrededor. La radio seguía hablando. Central contactó con los guardabosques Torres y Mackenzie. Alguien llamó por una barrera rota en un aparcamiento.
Una mujer quería saber si los senderos eran seguros para sus hijos, y la transfirieron 3 veces antes de que alguien le respondiera en condiciones. Yo quería estar ahí fuera, esa era la verdad. No entré al cuerpo para sentarme en un escritorio y procesar formularios. Pero Cristina tenía razón, gran parte del trabajo era esto, esperar, mantener todo en marcha, para que, cuando algo pasara, estuviéramos listos. Aún así, me molestaba un poco. Cerca de las 3, alguien llamó a la puerta. Me levanté y abrí. El hombre que estaba allí era alto, quizá rondaba los 61. Tenía el pelo negro largo, recogido, y una cara de las que parecen hechas de viento y frío. Su chaqueta era vieja, pero de buen tejido técnico, se notaba que había vivido muchos kilómetros. Llevaba una mochila colgada de un hombro. ¿Te puedo ayudar?, dije. Glenn Reed. Busco a Cristina, el enlace. Le dije que estaba de patrulla y que volvía sobre las 4. Él asintió y entró sin esperar invitación. Supuse que estaba bien, por cómo se movía, conocía el sitio. Dejó la mochila con cuidado y se quitó los guantes. Entonces vi las cicatrices. Quemaduras antiguas, marcadas, sobre los nudillos y el dorso de las manos, y subiendo por el cuello. No eran recientes, pero destacaban. Tú eres el nuevo, dijo. Tommy Marshall, ¿no? Se acercó al mapa de la pared y lo estudió un momento. Luego sacó un bolígrafo y hizo una marca pequeña cerca de uno de los senderos. Después hizo otra más al oeste. No explicó nada. ¿Qué es eso?, pregunté. Me miró de reojo. Sus ojos eran oscuros, difíciles de leer. Zonas viejas de quemas. Sitios por donde pasó el fuego hace años. La fauna cambia sus rutas alrededor de esas cicatrices. Ya. Con un frío así, los animales se desesperan. Bajan más, entran en lugares donde normalmente no se meterían. Me quedé esperando, pero no añadió nada. Solo siguió mirando el mapa. ¿Me estás avisando por osos?, dije. Entre otras cosas. Tengo una bocina de aire. Y Cristina dijo que, a estas alturas, la mayoría de los osos ya están hibernando. La mayoría, sí. Marcó otro punto. Esta vez, más cerca de la estación. Un frío como este a veces despierta cosas. El hambre hace eso. Sonaba a cuento. A esas historias que los veteranos cuentan a los nuevos para ver si se asustan. En la academia había oído de todo, relatos de zonas remotas, animales que supuestamente seguían a excursionistas durante kilómetros, ruidos raros que nadie sabía explicar, siempre exagerado. Estaré atento, dije, intentando ser educado. Glenn guardó el bolígrafo y se apartó del mapa. Hazlo. Se quedó otros 20 minutos. Sacó de su mochila una especie de altavoz portátil y revisó las pilas. Cuando le pregunté, dijo que era una máquina de ruido blanco. La usamos en búsquedas nocturnas para bloquear distracciones. A mí me pareció excesivo, pero no lo dije. Cristina volvió a las 4:15. Ella y Glenn hablaron en un rincón, en voz baja, y yo regresé a los permisos. Le oí decir algo sobre que las condiciones estaban estables por ahora, y al responder que volvería a comprobarlo en una semana. Luego se marchó. Y, por alguna razón, me dio la sensación de que siempre se iba así. Lo pregunté cuando la puerta se cerró. ¿Cómo que, qué clase de cosas? Críptico. Cristina casi sonrió. Glenn es cuidadoso, se fija en cosas que la mayoría no ve. Ya trabajarás con él tarde o temprano. Conoce el monte mejor que nadie. Estaba marcando zonas quemadas en el mapa. Dijo que los animales pasan hambre con el frío. Y era verdad. Sonó como si intentara asustarme. Me miró un segundo y luego se encogió de hombros. Glenn no bromea mucho. Si te dice algo, es porque lo dice en serio. Lo dejé pasar.
El resto del día fue tranquilo. Terminé los permisos, actualicé el registro de llamadas y revisé el inventario del equipo. Cristina hizo otra cafetera y repasamos el calendario de patrullas para las próximas 2 semanas. Yo haría sobre todo controles en las entradas de senderos y ayudaría con cualquier aviso que llegara cerca de Nukem. Ella se encargaría de las rutas más largas hasta que yo conociera mejor la zona. La radio volvió a animarse alrededor de las 6. Otro excursionista retrasado, esta vez cerca de Mercidam. Un guardabosques más al este salía a comprobarlo. Luego, posible caso de congelación en el refugio. Central coordinando con los servicios médicos locales. Yo escuchaba con una mano cerca de las llaves del camión, sobre mi escritorio. Cristina se dio cuenta. Ya te tocará, dijo. Yo sabía que casi todo iba a ser cosa fácil. Ampollas, hipotermia leve, alguien que no llevó suficiente comida. Lo sé, repetí, pero lo quiero igual. Quería la llamada, la central, el chisporroteo de la radio con coordenadas y urgencia. Quería ser yo el que saliera conduciendo con las luces encendidas, el botiquín en el asiento del copiloto, y el pulso acelerado porque alguien necesitaba ayuda, y yo estaba lo bastante cerca para dársela. Por eso me uní. El sol cayó rápido. A las 7 ya era noche cerrada, y la temperatura afuera bajó a 12 grados. Cristina subió el radiador y corrió las persianas. En las ventanas el hielo avanzaba desde los bordes, formando dibujitos pequeños, casi demasiado perfectos, como si alguien los estuviera trazando. La radio no se callaba. Voces registrándose, llamándose, coordinando. Yo me quedé en el escritorio mirando las líneas telefónicas, esperando que alguna se encendiera. Algo se estaba acumulando. No sabía decir qué, ni por qué, pero la estación se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Tal vez era cosa mía, inquieto, nuevo, con ganas de demostrar que yo pertenecía allí. Tal vez era el frío apretando desde fuera. O la forma en que Glenn había marcado esas zonas quemadas sin explicar nada. O la estática que se colaba cada vez que alguien transmitía desde las zonas del norte. No lo sabía. Pero llevé la bocina de aire enganchada al cinturón, mantuve los ojos en el mapa, y esperé lo que viniera. La llamada entró en mi 8º día. Para entonces ya me había acomodado. Acomodado, quizá no es la palabra, más bien me había acostumbrado. A la rutina de revisar entradas de senderos, al olor de café quemado que nunca terminaba de irse de la estación. A que Cristina mirara el tiempo 3 veces antes de decidir cualquier cosa. Ya no esperaba drama. La mayoría de nuestro trabajo era aburrido, en el buen sentido, papeleo, recados, excursionistas con ampollas que solo necesitaban que los lleváramos de vuelta a su coche. Jerry Selenus llamó alrededor de las 2:30 de la tarde. Reconocí su voz por la presentación que Cristina me había hecho esa misma semana. Un tipo mayor, encargado del control en la entrada de senderos allá arriba, en el Adirondack Lodge, cerca de Lake Placid. Se ocupaba del aparcamiento, revisaba permisos, y vigilaba quién regresaba, y quién no. Se están pasando de hora, dijo. Tenía ese acento del norte del estado, lento y medido. Taylor Coleman y River Campbell. Firmaron salida para un circuito hacia Indian Pass esta mañana, dijeron que volvían al mediodía. Ya pasan de las 2 y el aparcamiento está casi vacío. Cristina ya estaba bajando el mapa y extendiéndolo sobre el escritorio. ¿A qué hora salieron? 7:45, quizá las 8. Tengo su permiso aquí. Dijeron que tenían experiencia, raquetas de nieve y capas, pero ese circuito son 6 horas con buenas condiciones, y nos quedan, como mucho, 2 horas de luz decente. Observé la cara de Cristina. No parecía entrar en pánico. Parecía estar haciendo cálculos por dentro, luz, temperatura, distancia. De acuerdo, dijo. Haremos una búsqueda rápida. Si solo van lentos, los interceptamos antes de que anochezca. Jerry confirmó, se despidió y cortó. Cristina se giró hacia mí. Vas con Glenn. Ya está equipado.
Estuvo aquí antes dejando informes del sendero. Me sorprendió un poco. Yo no había visto entrar a Glenn, pero tenía esa costumbre de moverse sin hacer ruido. Cristina ya estaba con el teléfono, seguramente escribiéndole. Saca el trineo de rescate del cobertizo, me ordenó. Baterías extra, mantas, el botiquín con la cinta naranja. Yo cargo las coordenadas en el GPS. No pregunté nada, me moví. El cobertizo estaba detrás de la estación, cerrado con un candado de combinación que Cristina me hizo memorizar el segundo día. Dentro olía a lona y metal frío. El trineo de rescate era una pieza rígida de plástico, rojo brillante, con asas y correas. Lo arrastré fuera junto con una bolsa de lona llena de suministros de emergencia y otra de nylon repleta de mantas de lana. Cuando volví al camión, Glenn ya estaba allí. Mochila puesta, revisando las correas de sus raquetas. Me saludó con un gesto y no dijo nada. Cristina me dio el GPS y una radio. Canal principal. Yo coordino desde aquí y me acerco si hacen falta más manos. Jerry despeja el camino de acceso todo lo que pueda, pero seguramente tendrán que caminar la última milla o dos. Entendido, dije. Glenn subió al asiento del copiloto. Yo tomé el volante. Cristina dio 2 golpes en el capó y salimos. El trayecto duró 40 minutos. La ruta 73 estaba despejada hasta que tomamos el desvío hacia el Lodge. Entonces el asfalto se convirtió en nieve compacta, con roderas congeladas en crestas irregulares. Yo apreté el volante con fuerza. Glenn no hablaba, solo miraba los árboles. De vez en cuando giraba la cabeza apenas un poco, como si estuviera catalogando algo. Pasamos 2 vehículos, ambos vacíos, aparcados en apartaderos. Probablemente excursionistas de día que regresaron antes de que el frío se pusiera serio. El sol ya empezaba a caer, volviendo todo pálido, naranja y azul. El camino terminó en un montículo de nieve más alto que el capó del camión. Alguien había despejado hasta ahí y se había detenido. Seguramente Jerry. Podía ver las marcas de la cuchilla en la nieve. Aquí, dijo Glenn. Apagué el motor. La temperatura había bajado, quizá, a 15 grados. Me puse la parca, comprobé el clip de la bocina de aire en el cinturón y agarré mi mochila. Glenn ya estaba fuera, sacando el trineo de la caja del camión. Lo enganchó a un arnés que había preparado y probó el arrastre con un tirón suave. Tú vas delante, dijo. Yo manejo el trineo. Asentí y encendí la linterna frontal. Todavía quedaba algo de luz, pero mejor tenerla lista. Glenn hizo lo mismo y luego revisó su radio. Escuché el chasquido al cambiar de canal. En Men, dijo. Yo revisé la mía. En Men, también. Bien. Vamos. Empezamos por el camino. Técnicamente ya no era un camino, solo un corredor ancho de nieve entre árboles, con roderas visibles bajo una pulgada reciente de polvo. Mis botas crujían. Detrás, el trineo silbaba mientras Glenn lo arrastraba. El aire estaba tan frío que me dolían los dientes si respiraba hondo. Mantuve el ritmo constante, lo bastante rápido para avanzar, lo bastante prudente para no reventarme. Glenn me seguía sin esfuerzo. Se movía como alguien que ha hecho eso 1000 veces. Probablemente así era. A mitad de su vida, unos 20 minutos después, mi radio crepitó. Marshall Reed, aquí Hughes. Tengo coordenadas actualizadas de Jerry. Encontró el punto de entrada en el registro del sendero. Te las envío ahora. Me detuve y saqué el GPS del bolsillo. Glenn se detuvo también, girándose un poco para mirarme. Pero el GPS no se actualizó. Esperé. Nada. ¿Lo recibiste? Pregunté, mirando a Glenn. Él sacó su radio de mano del tirante del pecho y la revisó. Su cara casi no cambió, pero los ojos se le afinaron. Me mostró la pantalla.
La frecuencia estaba muda. Sin indicador de transmisión, sin estática, nada. «Qué raro», murmuré. Entonces mi radio volvió a chisporrotear. «Coordenadas confirmadas», dijo la voz de Cristina. «Vas a ver una bifurcación cerca de un abedul caído. Toma el ramal de la izquierda». Miré a Glenn. Su radio seguía en silencio. Sin luz, sin actividad. La mía estaba recibiendo algo, pero la suya no captaba nada. «Revisa la batería», le dije. No respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, escuchando. Y entonces mi radio crepitó por tercera vez. «Marsal aquí», dijo mi propia voz. «Acabamos de pasar el abedul caído. Confirmo el ramal izquierdo. Hay un poste marcador a unos 50 metros, con cinta roja». Dejé de respirar un segundo. Era mi voz. Mismo tono, mismo ritmo, pero yo no lo había dicho. No había pulsado el botón. Miré mi guante y el push-to-talk sujeto al tirante del pecho. No lo había tocado. Ahora Glenn me estaba mirando. Fijo, estable, como esperando que yo dijera algo, o como si estuviera midiendo lo que acababa de pasar. Me quité un guante y revisé el micrófono. La conexión estaba firme. Apreté el botón de hablar y solté el mensaje: «Hughes, aquí Marsal, prueba de radio, estática». Entonces entró la voz de Cristina. «Recibido, Marsal. Te escucho claro». Hizo una pausa y preguntó: «¿Acabas de oír otra transmisión?» Dije que sí, que alguien había usado mi indicativo. Hubo un silencio, más largo de lo que debía. «Negativo», respondió Cristina al fin. «La última transmisión fui yo enviando coordenadas. Tú eres la primera respuesta». Miré a Glenn. Negó con la cabeza una sola vez, despacio. Solté el botón y me quedé ahí, quieto. El frío apretaba. Mi aliento se volvía niebla. El trineo seguía en silencio sobre la nieve, detrás de nosotros. «Sigue caminando», dijo Glenn, en voz baja. Yo quería discutir, quería revisar la radio otra vez, pasar canales, verificar algo, pero Glenn ya estaba tirando del trineo, y la luz estaba cayendo rápido. Empecé a andar, pero dejé la radio encendida. Seguí escuchando. Mi cabeza intentaba explicarlo. Tal vez un rebote de señal. Tal vez otro guardabosques más lejos, usando la misma frecuencia. Tal vez un fallo del equipo. Nada encajaba del todo. La voz había sido exacta, no parecida, exacta. Mientras caminábamos, revisé el micrófono 2 veces más, revisé el clip, revisé mis guantes, por si había rozado el botón sin querer. Nada lo explicaba. Glenn no dijo nada. No preguntó nada. Solo mantuvo el ritmo detrás de mí, y el trineo raspó la nieve con un sonido constante. Llegamos al inicio del circuito unos 10 minutos después. Había un cartel de madera, desgastado y medio enterrado, con nombres de senderos tallados. Indian Pass, a la izquierda. Alguien había atado cinta roja de señalización a una rama cercana. La cinta aleteaba con el viento. Me detuve y escaneé la nieve. Huella de botas, quizá de hace un día. Rastros de raquetas que se metían entre los árboles. Glenn se colocó a mi lado y se agachó, estudiando las marcas sin tocarlas. «2 personas», dijo. «Entraron por aquí». Asentí, y mi mano se quedó cerca de la radio. La rareza de antes no se había ido. Se me quedó clavada en el pecho, fría y apretada, y no lograba sacudirme esa sensación. Los árboles delante se veían más oscuros de lo normal. El viento había subido. En algún punto, muy lejos, creí oír algo. ¿Una voz, o solo ramas rozándose? Glenn se levantó y ajustó la mochila. «Quédate cerca», dijo. Puse mi linterna frontal en máxima potencia y me metí por el sendero.
Lo vi a unos 10 pies del marcador de entrada. Una raqueta de nieve, solo una. Estaba de lado, hundida en la nieve, con la sujeción partida limpiamente, no rasgada, no deshilachada, sino rota. Partida en línea recta, como si alguien hubiera pisado mal y todo hubiera cedido. Glenn se detuvo a mi lado. No dijo nada. Me agaché y la observé sin tocarla. La sujeción era lo bastante nueva como para que los bordes del freno siguieran afilados. No había señales de desgaste. Era de hoy, probablemente. A lo sumo, de ayer. Y junto a ella, saliéndose del sendero hacia los árboles, había una marca de arrastre. No era una huella. No era un deslizón de alguien que se sentó. Era una marca ancha y desigual, abriendo un surco en la nieve. Iba en línea recta hacia un grupo de abetos apretados, a unas 20 yardas del sendero. Y en el borde, cada pocos pies, había pequeñas gotas oscuras. Sangre. Me incorporé de golpe. El pecho se me cerró de una manera que no tenía nada que ver con el frío. Glenn ya estaba mirando los árboles. Inclinó la cabeza igual que en la carretera, cuando la radio se puso rara, como si estuviera escuchando. Activé la radio. Hughes, aquí Marshall. Estamos en el inicio del circuito. Hay una raqueta rota y una marca de arrastre fuera del sendero con lo que parece sangre, vamos a entrar. Hubo estática un segundo. Luego, la voz de Cristina entró clara, recibido. Manténme informada. Voy en ruta hacia tu posición ahora mismo. Guardé la radio y miré a Glenn. ¿Bien si dejamos el trineo aquí? Pregunté. Él asintió una vez, desenganchó el arnés y lo dejó caer sobre la nieve. Después sacó algo de su mochila. Una de esas máquinas de ruido blanco con las que había estado jugando en la estación. La encendió, la comprobó, la apagó, y se la enganchó al cinturón. No pregunté. Entré yo primero. La marca de arrastre era tan clara que no tenía que pensar. Seguí el surco en la nieve, caminando a un lado con cuidado para no estropear lo que hubiera allí. Las gotas de sangre seguían apareciendo. Eran pequeñas. No un chorro ni un charco, solo puntitos cada pocos pies, como si alguien sangrara, pero sin desangrarse. Los árboles estaban muy cerrados, abetos con ramas bajas que me raspaban los hombros al pasar. El haz de mi linterna se enganchaba en la corteza y en la nieve, y proyectaba sombras por todas partes. Mantuve la mano cerca de la bocina de aire. No sabía exactamente por qué, pero me hacía sentir mejor. Detrás de mí, oía a Glenn moverse con un ritmo estable. Silencioso. Cada pocos segundos se detenía, yo lo escuchaba respirar, lento y controlado, y luego volvía a avanzar. Quería ir más rápido. La idea de que alguien pudiera seguir vivo ahí afuera, sangrando y solo, hacía que esperar fuera insoportable. Pero la nieve era profunda, y las ramas se me enganchaban en la parca. Tenía que concentrarme en no tropezar con raíces que no veía. La marca dobló a la derecha. Luego se enderezó de nuevo. Ahora la sangre era más frecuente. Seguía siendo en gotas, pero estaban más juntas. Empujé otro grupo de ramas y casi pisé una rama rota. Luego otra. La nieve estaba revuelta, removida en una zona ancha y desordenada, como si algo hubiera forcejeado, o como si hubieran arrastrado algo sin cuidado. La marca se convirtió en una zanja poco profunda. Más ancha que antes. Más profunda. Las ramas alrededor estaban quebradas a la altura del pecho, algunas colgaban sujetas por astillas. No parecía el rastro de alguien que caminó y se desplomó. Parecía que algo pesado había sido llevado a rastras, a propósito. Ese pensamiento no encajó en mi cabeza, pero no dejé de moverme. Glenn iba pegado a mí ahora, lo bastante cerca como para oír su respiración. Seguía sin decir nada. La zanja avanzó otros 15 pies, curvándose apenas a la izquierda, y de pronto, se terminó. Barrí el área con la luz y lo vi. Un tipo,
desplomado contra un tronco. Tenía las piernas torcidas hacia un lado y la cabeza inclinada hacia adelante, como si se hubiera quedado inconsciente a mitad de una frase. La chaqueta estaba rasgada en el hombro. No tenía guantes. Y sus manos estaban destrozadas. La piel, pelada y en carne viva. Los dedos rojos e hinchados. La zona de los nudillos, rota y sangrando en varios puntos, como si hubiera estado arañando algo, peleando. Las botas estaban hechas polvo, con las puntas marcadas y las agujetas a medio desatar. Me moví rápido, caí de rodillas a su lado y me quité el guante para buscarle el pulso en el cuello. La piel estaba fría, pero no congelada. El pulso estaba ahí, lento, pero constante. Dije más fuerte de lo que pretendía. ¿Me oyes? Abrió los ojos. Azul pálido, enrojecidos. Parpadeó 2 veces, despacio, y luego giró un poco la cabeza, y me miró de frente. Tommy, dijo. Me quedé helado. Tommy Marshall, repitió. Su voz era áspera, como si tuviera la garganta en carne viva, pero las palabras salieron claras. Deliberadas. Yo no le había dicho mi nombre, no le había dicho nada aparte de. ¿Cómo te llamas? Pregunté, y mantuve la voz tranquila. Profesional. Dime tu nombre. Taylor, dijo. Luego tosió. Sonó húmedo. Taylor Coleman Divers, ella está llamando. ¿La oyes? Dijo. Miré hacia atrás a Glenn. Estaba a unos 5 pies detrás de mí, mirando los árboles en vez de mirar a Taylor. Tenía una mano en el cinturón, cerca de la máquina de ruido blanco. ¿Dónde está River? Pregunté, volviendo a Taylor. ¿Dónde la viste por última vez? En la cresta, dijo Taylor. Levantó una de sus manos arruinadas y señaló vagamente hacia la izquierda. Está llamando. Sigue llamando. Intenté seguirle el hilo, pero su frase se dobló, se cortó, y luego arrancó otra vez, como si las piezas no encajaran. Tommy Marshall, dijo. Ese eres tú. Viniste. Yo sabía que ibas a venir. La forma en que lo dijo me erizó la piel. No sonaba agradecido. No sonaba aliviado. Sonaba como si estuviera afirmando un hecho, como si me hubiera estado esperando a mí, en concreto. ¿Cómo sabes mi nombre? Pregunté. Sonrió. Apenas. Tenía los labios agrietados, y la sonrisa no le llegó a los ojos. River me lo dijo, respondió. Y soltó una risa corta, seca. Dijo, Tommy Marshall viene. Lo dijo 3 veces. Tommy Marshall. Tommy Marshall. Tommy Marshall. Volví a mirarle las manos. La piel en carne viva, los nudillos destrozados, y esas botas, marcadas y raspadas, como si lo hubieran arrastrado hacia atrás por la nieve mientras él intentaba clavarse para no moverse. ¿Quién te arrastró hasta aquí? Pregunté. Taylor parpadeó y ladeó la cabeza. Nadie me arrastró. Tus botas están hechas polvo. Y tus manos parecen las de alguien que se peleó con otro. Taylor apretó la mandíbula, la voz se le puso tensa, frustrada. Yo intentaba llegar hasta ella. Ella seguía llamando, y yo seguía intentando, pero la nieve seguía tirando de mí, y no podía. Se quedó quieto. Me miró fijo. Entonces dijo mi nombre otra vez. Tommy. No como pregunta. Solo mi nombre, plano, seco. Glenn se movió. Oí el crujido de sus botas en la nieve, de pronto, estaba a mi lado, agachado, mirándole la cara a Taylor en vez de las heridas. ¿Dónde está River ahora? Preguntó Glenn. Su voz era calmada, baja. Los ojos de Taylor se fueron hacia él y parpadeó lento. En una cresta, me está llamando. ¿La oyes?
dijo Taylor. No, respondió Glenn. No la oigo. Sí, me está llamando, insistió Taylor, más firme. No para de decir ayuda. No para de decir Tommy. Le revisé las pupilas, ambas reaccionaban. No vi una dilatación evidente. Pero había algo raro en cómo hablaba. Sonaba a bucle, como si no pudiera terminar una idea sin volver otra vez a mi nombre o a la voz de River. Vamos a sacarte de aquí, le dije. Saqué la radio. Aquí Marshall. Encontramos a Taylor Coleman. Está vivo, consciente, pero desorientado. Posible hipotermia y heridas en las manos. Lo llevamos al trineo ahora. La voz de Cristina chisporroteó al responder. Recibido. ¿Y River Campbell? Miré a Taylor. ¿Desde dónde llama River? Pregunté. Taylor me devolvió la mirada. ¿En la cresta, la oyes? Aún no tenemos contacto visual con River, dije a la radio. Taylor dice que está en una cresta, pero no está hablando con sentido completo. Lo extraemos primero y reevaluamos. Recibido, dijo Cristina. Llego en 10 minutos. Guardé la radio y empecé a revisar las piernas de Taylor por si había fracturas. Todo parecía intacto. Frío, sí, pero sin signos claros de congelación. La chaqueta estaba rota, pero las capas de debajo seguían secas. Glenn se incorporó. Ya no miraba a Taylor. Volvía a mirar los árboles, con la cabeza apenas inclinada, y la mano puesta sobre esa máquina de ruido blanco. Tenemos que movernos, dijo Glenn. Primero lo reviso, respondí. Ahora, dijo Glenn. No subió el tono, seguía calmado. Pero había un peso detrás de esa palabra. Alcé la vista. Sus ojos barrían la línea de árboles, lento, de izquierda a derecha. Tenía la mandíbula apretada. ¿Qué pasa? Pregunté. Tenemos que movernos, repitió Glenn. Taylor soltó una risa corta y seca, igual que antes. Tommy Marshall dijo. River dijo que vendrías. Lo dijo, exactamente. Le pasé el brazo de Taylor por encima del hombro y tiré de él para levantarlo. Pesaba más de lo que parecía, era peso muerto, hundiéndose en mí, pero logró plantar los pies lo justo para avanzar a trompicones. Glenn entró por el otro lado y tomó el otro brazo de Taylor sin decir nada. Empezamos a regresar entre los árboles, más rápido de lo que yo quería para alguien en su estado, pero Glenn marcó el ritmo y yo lo seguí. Taylor no paraba de hablar, casi todo en murmullos. Mi nombre, 2 veces más. El nombre de River. Algo sobre la nieve tirando de él, algo sobre su voz. Yo mantenía los ojos en la marca de arrastre que habíamos seguido al entrar. La rehacía paso a paso. No miraba los árboles, pero quería mirarlos, porque Glenn no dejaba de lanzarles miradas. Y su mano no se separó ni un segundo de la máquina de ruido blanco. Capítulo 4. Oí la moto de nieve antes de verla. El motor cortó el silencio unos 30 segundos antes de que Cristina apareciera por la curva, con el frontal rebotando según el terreno. Traía la Yamaha grande, la que usábamos para cargas pesadas. Llevaba amarrado un botiquín rígido detrás, y también lo que parecía la radio de respaldo de la estación, la que tiene antena externa. Apagó el motor y se bajó de un solo movimiento. Estado. Consciente, dije, desorientado. Manos destrozadas. Posible hipotermia. Sigue diciendo que River lo llama desde una cresta. Cristina pasó a mi lado y se agachó junto a Taylor. Dejó el botiquín, lo abrió y sacó una linterna tipo bolígrafo. Taylor, soy Cristina. Soy guardabosques. ¿Puedes decirme dónde te duele? Taylor parpadeó lento. Tenía los labios agrietados y esa apariencia cerosa que le sale a la gente cuando la temperatura central cae demasiado. River, dijo. Me está llamando.
La encontraremos, dijo Cristina. Le revisó las pupilas con la luz, luego las manos, dándoles la vuelta con cuidado. Los nudillos estaban fatal, piel arrancada, y en algunos puntos era pura carne viva. Sacó una manta térmica del kit y se la echó sobre los hombros. Tommy, ponle bolsas de calor. En el torso y en las extremidades. Metí la mano en mi mochila y saqué los calentadores que había comprado de más en la última salida. Agité 4 para activarlos. Deslicé 2 dentro de su chaqueta, a la altura de las costillas, y uno bajo cada axila. Cristina le envolvía las manos con gasas mientras yo trabajaba. Glenn se quedó a unos 3 metros, vigilando los árboles. No dijo nada desde que llegó Cristina. Al cabo de un segundo, se giró y empezó a recoger ramas secas del borde del claro. Eran sobre todo ramas, algunas con pegotes de nieve en las puntas. ¿Qué está haciendo?, preguntó Cristina. No estoy seguro. Glenn volvió con un brazado de madera y lo soltó en un montón tosco entre nosotros y la línea de árboles. Se agachó y empezó a colocarlo, armando algo. Cristina dijo, nos movemos en 2 minutos. Fuego primero, dijo Glenn, sin levantar la vista. No tenemos tiempo para fuego y para ruido, dijo Cristina. Glenn sacó un mechero del bolsillo. Luego nos movemos, dijo. Cristina se incorporó. Está hipotérmico y está perdiendo sangre por las manos. Los subimos al trineo. Los sacamos. Nos encontramos con la ambulancia en la carretera de acceso. Ese es el protocolo. El protocolo no cubre esto, dijo Glenn. ¿Cubrir qué?, preguntó Cristina. Glenn no contestó. Encendió el mechero y lo acercó a un trozo seco de corteza hasta que prendió. La llama se extendió rápido, crepitando al morder las ramitas más finas. Yo me concentré en Taylor y volví a comprobarle el pulso. Seguía lento, pero firme. Respiraba superficial, pero regular. Las bolsas de calor estaban haciendo su trabajo. Notaba cómo empezaba a acumularse calor bajo la manta térmica. Cristina sacó la radio de respaldo del cinturón y pulsó. Jugues a central. Cambio. Hubo estática un segundo. Luego una voz. Clara. Plana. Central. Adelante. Habla Jugues. Tenemos a un sujeto localizado y asegurado. Solicitamos interceptación de ambulancia en la carretera de acceso Lojota. Coordenadas. Cristina cantó los números del GPS. ETA 20 minutos. Recibido, Jugues. Ambulancia en ruta. ETA 18 minutos a la carretera de acceso. Confirmado. Cambio y corto. Cristina colgó la radio y me miró. Vamos a subirlo al trineo. Asentí y empecé a incorporarme. Pero me detuve. La respuesta había sido demasiado rápida, y demasiado limpia. Llevábamos todo el trayecto peleando con la señal. Mi radio había logrado captar a Cristina antes, sí. Pero la de Glenn se había quedado muda. Y aquella voz que yo había oído, mi propia voz, una que no había dicho, había entrado distorsionada y lejana, como pasa cuando la transmisión rebota en crestas o atraviesa una masa densa de árboles. Pero Francis, el de central, entró perfecto. Sin estática. Sin retraso. Audio limpio, como si estuviera a 3 metros, y no coordinando desde una consola a kilómetros. Me descolgué mi radio y miré el indicador de señal. 2 barras. Débil, pero funcional. Cristina, eso se oyó muy claro. Buen equipo, dijo ella. Vamos. Sí, dije, y volví a colgarla. Sí. Vale. Pero no me cuadraba. Subimos a Taylor al trineo. Cristina y yo levantamos mientras Glenn estabilizaba el armazón, y lo aseguramos con los arneses de nylon en el pecho y en los muslos. Taylor no se resistió.
Solo seguía murmurando. Sobre todo el nombre de River. A veces el mío. Glenn volvió a engancharse al arnés del trineo y yo tomé la punta otra vez. Cristina venía detrás con una mano en el botiquín del cinturón. El fuego que Glenn había hecho seguía encendido, pequeño y contenido, lanzando luz naranja sobre la nieve. Empezamos a bajar por el sendero. La marca de arrastre seguía allí, cortando la nieve a nuestra izquierda. Yo mantenía los ojos en el camino y trataba de igualar el ritmo que había llevado al entrar. Constante, controlado. No corras, y no te detengas. El bosque estaba en silencio. Pero no era el silencio normal del invierno, ese que llega cuando la nieve amortigua todo y los animales se esconden. Esto era distinto. No había viento. No crujían ramas. No se oía nada a lo lejos moviéndose, asentándose, existiendo. Solo nuestras botas triturando nieve, el trineo raspando detrás, y nuestra respiración. Miré el reloj. 16 minutos desde la llamada de Cristina. Íbamos bien. La ambulancia estaría allí. Francis lo había confirmado. ETA 18 minutos, y avanzábamos lo bastante rápido como para llegar antes, si no parábamos. Entonces lo oí. Un llanto. Una voz de mujer, fina, aguda, rota, llamando en sollozos cortos, jadeantes. Venía de delante, quizá unos 50 metros, más allá de la siguiente curva. River, dijo Cristina. Dio un paso al frente, pasando junto a mí, y el haz de su frontal se balanceó hacia el sonido. El llanto volvió, más fuerte. Más claro. Demasiado claro. Los árboles tendrían que haberlo apagado. Tendrían que haberlo desparramado, hacerlo difícil de ubicar. Pero esto entraba limpio y directo, como si saliera de un altavoz. Glenn se detuvo. El trineo dio un tirón y quedó clavado detrás de él. No, dijo Glenn. Cristina siguió caminando. River, estamos aquí. Quédate donde estás. Vamos hacia ti. El llanto cambió. Varió apenas el tono. Seguía alto y quebrado, pero ahora sonaba más cerca. Justo al doblar la curva. Glenn soltó el arnés del trineo y se movió rápido. Agarró a Cristina del brazo y tiró de ella hacia atrás con tanta fuerza que casi la hace tropezar. No te acerques, dijo Glenn. La voz la tenía baja, tensa. No respondas. Esa es River Campbell. Esa no es River. Cristina se soltó de un tirón. Está a 50 metros y está en peligro. Tenemos un deber. Es cebo. Me puse entre los dos. No tenemos tiempo para esto. Glenn me miró. Tenía la cara vacía, pero la mano estaba sobre la máquina de ruido blanco enganchada al cinturón. Cada segundo que estamos aquí es un segundo en el que baja la temperatura central de Taylor. Lo extraemos, dije. Volvemos por River con más gente y mejor luz. Esa es la decisión. Escucha el sonido. Es un bucle, dijo Glenn. El llanto volvió. Mismo tono. Mismo ritmo. Mismas pausas entre sollozos. Idéntico. Está hipotérmica, dijo Cristina. Está en shock. La gente se queda en bucle cuando. Es un bucle, repitió Glenn. Exacto. Agarré el hombro de Glenn y lo llevé de vuelta hacia el trineo. Nos movemos ya. No se resistió. Se dejó arrastrar, con la mirada clavada en los árboles de delante. Recogí el arnés que Glenn había soltado y me lo enganché al cinturón. Cristina, quédate cerca. Glenn, vigila la retaguardia. Eché a andar. El llanto nos siguió. Nos siguió alrededor de la siguiente curva, y entonces se cortó. Se apagó a mitad de un sollozo. Sin descenso. Sin aire final.
Un segundo estaba, y al siguiente, no. Seguí tirando del trineo. Mis botas crujían. El arnés me mordía la cintura. El haz de mi frontal barría árboles y sendero compactado. Ese silencio fue peor que el llanto. El aire se sentía más pesado. Cada paso era como empujar contra algo más denso que el frío. Mi luz atrapó algo oscuro delante. Colgando. No tenía forma de rama. Me detuve. El trineo dio un tirón detrás de mí. Cristina casi chocó conmigo. Marshall dijo. ¿Qué? Señalé a unos 3 o 4 metros. Un cadáver de ciervo colgaba de una rama baja. No estaba atado. No estaba enganchado. Colgaba. La rama se curvaba por el peso, pero no se rompía. El vientre del ciervo estaba abierto desde el esternón hasta la pelvis en una sola línea limpia, y de la cavidad subía vapor en espirales lentas, pálidas, que atrapaban mi luz y brillaban. Las costillas estaban abiertas. La mayoría de los órganos habían desaparecido. Lo que quedaba era oscuro, mojado, y aún lo bastante caliente como para empañar el aire. La nieve debajo casi no estaba perturbada. Unas gotas de sangre, quizá. No las suficientes para una escena de caza. No las suficientes para un despiece. Cristina se puso a mi lado. Su luz se unió a la mía sobre el cuerpo. No dijo nada durante 3 segundos. Eso es reciente, murmuró. Asentí. Reciente, se quedaba corto. Ese ciervo estaba vivo hace 5 minutos, o menos. El vapor seguía subiendo, constante y espeso, de esos que solo aparecen cuando algo aún conserva calor corporal y el aire está lo bastante frío para arrancarlo de golpe. ¿Dónde está el resto? Pregunté. Cristina barrió el suelo con la luz. No había marcas de arrastre. No había huellas que entraran o salieran. Solo la nieve, el ciervo, y esa rama aguantando un peso que no debería aguantar. Glenn se acercó. Su luz se sumó a las nuestras. Miró el ciervo 2 segundos, y luego miró más allá, hacia los árboles. Sigan, dijo. Eso lo acaban de matar, dijo Cristina. Lo sé. Entonces, ¿dónde está lo que lo mató? Glenn no contestó. Se dio la vuelta y caminó hacia el trineo. Revisó las correas del arnés del pecho de Taylor y ajustó la manta térmica. Yo miré otra vez la abertura del ciervo. Los bordes eran demasiado limpios. No había desgarro. No había cortes irregulares. Parecía quirúrgico. Parecía intencional. Se me heló el estómago. Detrás de nosotros, Taylor empezó a reírse. No era fuerte. No era una carcajada salvaje. Era una risita baja, constante, que salía con ritmo, como si estuviera oyendo el remate de un chiste que solo él entendía. Una risa de bar, de sobremesa. Casual, fácil. Excepto que Taylor estaba atado a un trineo de rescate, con hipotermia y las manos destrozadas. Y nosotros estábamos frente a un ciervo humeante, abierto, en mitad del bosque. Esa risa no encajaba. No encajaba con sus heridas. No encajaba con la situación. No encajaba con la forma en que había estado murmurando y repitiendo lo mismo hacía 5 minutos. Me giré. El haz de mi frontal atrapó la cara de Taylor. Tenía los ojos a medio abrir, desenfocados, mirando a la nada. La boca se le movía. La risa seguía saliendo, uniforme. Sin pausas para tomar aire. Cristina pasó a mi lado hacia el trineo. Taylor dijo. ¿Me oyes? La risa continuó. Mismo ritmo. Mismo tono. Apreté con más fuerza la cuerda enganchada a mi arnés. El nylon me mordía el guante. Sentía los dientes demasiado apretados dentro de la mandíbula. Tenemos que movernos, dijo Cristina. No miró a Taylor.
Me miró a mí. Su voz salió cortante y plana, como cuando daba órdenes que no quería que nadie discutiera. Ahora, Marshall, tira. Tiré. El trineo raspó hacia adelante. La risa de Taylor no cambió, no subió ni bajó, no se aceleró ni se frenó. Siguió igual, baja y pareja, mientras pasábamos junto al ciervo colgado y bajábamos por el sendero. Glenn caminaba al lado del trineo ahora, no detrás. Una mano se quedó sobre la máquina de ruido blanco sujeta a su cinturón. Sus ojos barrían los árboles en pasadas firmes, de izquierda a derecha, arriba y abajo. A unos 9 metros del ciervo, Glenn se detuvo. «Alto», dijo. Me detuve. El trineo dio un tirón. La risa de Taylor siguió, sin pausa. Glenn se desenganchó la mochila y la dejó en el suelo con cuidado. Abrió la solapa superior y sacó 2 máquinas más de ruido blanco. Eran rectángulos negros pequeños, del tamaño aproximado de una baraja, con un solo interruptor a un lado. Encendió la primera. Un siseo de estática llenó el aire, bajo y constante, ese sonido que se queda justo al borde de lo irritante. La puso sobre una roca plana junto al sendero, luego caminó unos 3 metros a la derecha y colocó la segunda sobre un tronco caído. «¿Qué estás haciendo?», dijo Cristina. Glenn no respondió. Sacó la tercera máquina de su cinturón, caminó unos 5 metros cuesta arriba, pasando por donde yo estaba, y la dejó sobre un tocón. Luego bajó el interruptor. El siseo se triplicó, en capas. Llegaba desde 3 direcciones. Un lavado constante de ruido blanco que me hacía picar los dientes y tensar la mandíbula. No era exactamente fuerte, solo estaba ahí, insistente, metiéndose en los oídos y quedándose. La risa de Taylor se cortó de golpe, se apagó a mitad de una inspiración, como si alguien hubiera pulsado silencio. Me giré para mirarlo. Tenía la boca abierta. El pecho seguía subiendo y bajando, pero no salía ningún sonido. Sus ojos estaban desenfocados, mirando a la nada, y la risa había desaparecido. Cristina miró a Glenn. «¿Qué acabas de hacer?». Glenn volvió a su mochila y se la enganchó de nuevo. «El ruido ayuda», dijo. «Lo bloquea». «¿Bloquea qué?». No contestó. Recogió la cuerda que yo había soltado y me la devolvió. «Sigue andando. No pares hasta llegar al camino de acceso». Tomé la cuerda. Me temblaba un poco la mano. Me dije que era por el frío. Volvimos a caminar. El ruido blanco nos siguió desde atrás, apagándose lentamente a medida que nos alejábamos de las máquinas. Los dientes aún me picaban. La mandíbula seguía demasiado tensa, pero Taylor se mantuvo en silencio. Unos 6 metros después vi las huellas. Estaban a la izquierda, quizá a 2 metros del borde del sendero, corriendo paralelas al camino que seguíamos. Eran marcas largas en la nieve, lo bastante profundas como para que mi frontal captara la sombra dentro de cada una. No eran pisadas de botas, ni de raquetas. Eran demasiado estrechas, demasiado largas, y estaban separadas por demasiada distancia. En la parte delantera de cada huella había 4 puntas. Puntiagudas, con bordes afilados. A primera vista podían parecer pezuñas, pero el espaciado no encajaba. La profundidad no encajaba. Y las pezuñas no dejan marcas de garras. «Cristina», dije. Ella ya las había visto. Su luz estaba clavada en las huellas, siguiéndolas hacia adelante, hasta donde se perdían más allá del alcance de nuestros frontales. «Alce», dijo. La miré. Ella no me miró. «Es un alce enfermo», añadió. Su voz estaba estable, práctica. El mismo tono que usaba al explicar turnos de patrulla o rutas de suministros. «Los alces se enferman. Cambian la forma de andar. CWD, lesión, infección. Arrastran distinto las pezuñas y dejan huellas diferentes». No apartó la luz de las marcas. Ni siquiera parpadeó.
Glenn hizo un sonido que, en Glenn, podía haber sido una risa, si Glenn supiera reír. Eso no es un alce, dijo. La mandíbula de Cristina se tensó. Entonces, ¿qué es? No lo sé. ¿Y cómo sabes que no es un alce? Glenn se detuvo. Yo me detuve. El trineo se detuvo. Taylor seguía en silencio sobre el trineo, con los ojos medio abiertos, mirando a la nada. Glenn miró a Cristina. Su cara estaba en blanco, tranquila. La misma expresión que tenía cuando la tiró hacia atrás para apartarla del llanto. Cuando miró el ciervo colgado. Cuando colocó las máquinas de ruido blanco sin explicar nada. Los alces no escuchan radios, dijo. Cristina lo miró fijo. ¿Qué? Algo aquí afuera sí escucha, dijo Glenn. Ya no la estaba mirando a ella. Estaba mirando a los árboles. Escucha radios. Aprende voces. Y las reproduce. Se me hundió el estómago. La transmisión, mi propia voz diciendo cosas que yo no había dicho. Dando detalles que yo no había informado. Sonando por la radio clara y exacta, mientras Glenn guardaba silencio. Eso fue cebo, dije. Glenn asintió una sola vez. Las coordenadas que envió Cristina, seguí. Y la actualización del abedul caído en la bifurcación izquierda, eso no era ella. Probablemente sí, dijo Glenn. La primera transmisión. Pero la segunda, la de tu voz. Me miró. Esa no eras tú. Pensé en el momento exacto, lo rápido que llegó, lo preciso que fue. Cómo usó mi nombre, mi ritmo, mi tono exacto. Estaba intentando separarnos, dije. Glenn volvió a asentir. Cristina llevó la mano a su radio. La desenganchó del cinturón y miró la pantalla. 2 barras, Canal 3. Su pulgar flotó sobre el botón de hablar, y luego se retiró. La ambulancia, dijo. Central confirmó 18 minutos. Miró su reloj. Eso fue, demasiado claro. Demasiado perfecto. Sí, dijo Glenn. Así que no sabemos si de verdad viene una ambulancia. No. El frío se apretó más. El haz de mi frontal se sintió más pequeño. La oscuridad fuera de la luz parecía más pesada, más espesa, como si estuviera prestando atención, como si estuviera escuchando. Miré otra vez las huellas. 4 puntas con garras, demasiado profundas, demasiado deliberadas. Paralelas a nosotros, manteniendo el paso. Sabe que estamos aquí, dije. Glenn se ajustó la mochila. Lo sabe desde que bajamos del camión. Entonces, ¿por qué no? Me detuve. No quise terminar la pregunta. Glenn la terminó por mí. Porque está jugando. Echó a andar. Yo lo seguí. Cristina también. El trineo raspó sobre la nieve. Taylor siguió en silencio, ojos abiertos, mirando a la nada. Las huellas siguieron con nosotros. A 2 metros a la izquierda, paralelas, constantes. Y en algún punto más allá del borde de mi luz, sentí algo frío y paciente observándonos avanzar. Taylor dejó de respirar alrededor del minuto 5. Yo fui el primero en notarlo. Su pecho simplemente dejó de moverse. La manta térmica quedó inmóvil. Cristina cayó de rodillas junto al trineo y le apoyó 2 dedos en el cuello. Los dejó ahí 10 segundos. Luego se los llevó a la muñeca. Esperó otros 10. Nada, dijo. Glenn no dejó de vigilar los árboles. Cristina miró las correas cruzadas sobre el pecho y los muslos de Taylor. Su mano se movió hacia el cierre de la correa del pecho y se quedó suspendida ahí. Supe lo que estaba pensando. El peso muerto nos frena. El trineo cuesta más. Todavía falta 1 milla, quizá más.
Y algo nos está siguiendo en la oscuridad. No dije nada. Glenn tampoco. Era su decisión. Cristina retiró la mano y se puso de pie. Seguimos avanzando. Volví a agarrar la cuerda. Y entonces la boca de Taylor se abrió. No como quien respira, ni como quien jadea. Simplemente se abrió. Lenta y suave, con la mandíbula cayendo hasta que pude ver el hueco oscuro por dentro. Y después salió una voz. Una voz de niño. Mamá. Aguda y suave, como de unos 9 años. Clara, nítida, como si estuviera ahí mismo. Mamá, por favor vuelve a casa. Te estoy esperando. Cristina se quedó rígida. El haz de su frontal se detuvo, como si el mundo se hubiera congelado. Dijo, con un hilo de voz, Diego. La voz volvió. Exactamente el mismo tono. Exactamente las mismas palabras. Mamá, por favor vuelve a casa. Cristina dio un paso al frente, pero no hacia el trineo. Hacia los árboles. Bajó la mano del cinturón y se inclinó, como si algo tirara de ella. No pensé. Me moví. La embestí de lado con todo mi peso y caímos juntos en la nieve, entre dos de las máquinas de ruido blanco de Glenn. El siseo era tan fuerte que me dolían los dientes. Cristina se revolvió una vez, intentó incorporarse, y se quedó quieta. Sus ojos volvieron a enfocarse. Me miró a mí, luego al trineo, y después otra vez a mí. Eso no era, empezó. No, dije. Glenn ya estaba actuando. Arrastró un montón de ramas secas y troncos caídos desde el borde del claro y lo tiró en medio del sendero. Luego sacó 2 bengalas de carretera del botiquín de Cristina. Encendió una, la acercó a la madera, y la corteza prendió rápido. Las llamas se expandieron, naranjas y brillantes, proyectando sombras que saltaban y se retorcían sobre la nieve. Me puse de pie y tiré de Cristina para levantarla. Le temblaban las piernas, pero logró mantenerse. Necesitamos un cuello de botella, dijo Glenn. No nos miraba a nosotros. Miraba más allá del fuego, hacia los árboles. Un punto donde podamos controlar por dónde se acerca. Quemar, planear y retroceder. Cristina negó con la cabeza. Salimos caminando ya. El fuego nos da luz y lo mantiene a raya, pero no nos detenemos. Glenn se giró. ¿Quieres correr a oscuras con esa cosa siguiéndonos? Quiero llegar al camino de acceso antes de quedarnos sin bengalas. Miré el fuego. Ya empezaba a morir en los bordes, donde la madera estaba húmeda. Miré el trineo. La boca de Taylor estaba cerrada otra vez. Sus ojos seguían medio abiertos, mirando a la nada. Nos movemos, dije. Glenn me sostuvo la mirada 3 segundos. Luego asintió una sola vez. Cristina sacó la radio y pulsó el micrófono. Jugues a Marshall, ¿me copias? Estática. 2 barras. Y entonces su propia voz regresó por el altavoz. Exacta. Limpia. Sin distorsión. Marshall, aquí Jugues. Abandonen el fuego y muévanse ya. Coordenadas confirmadas. La ambulancia está esperando. Cristina bajó la radio y miró a Glenn. Él dio un paso, se la quitó de la mano, la volteó y arrancó la batería. El pequeño paquete rectangular se soltó con un chasquido de plástico, y Glenn lo lanzó hacia los árboles. Oye, empezó Cristina. Eso no era la central, dijo Glenn. El fuego se desplomó sobre sí mismo. El tronco del centro se partió y las llamas cayeron a brasas, siseando sobre la nieve mojada. El humo subió espeso y gris. Vamos, dijo Glenn. Agarré la cuerda del trineo y empecé a correr. No a toda velocidad. No podía, con el trineo arrastrándose detrás, pero rápido.
más rápido de lo que debería en un sendero nocturno, con más de 20 kilos de peso muerto y nieve irregular. Cristina se pegó a mi izquierda. Glenn, a mi derecha. El fuego desapareció atrás y volvió la oscuridad. Las huellas seguían ahí. A unos 2 metros a la izquierda, manteniendo el ritmo. No las miré. Mantuve los ojos en el camino, la mano en la cuerda, y el aire entrando y saliendo con control. Me ardía el pecho. Me ardían las piernas. El trineo raspaba, tiraba, y yo sentía cada raíz y cada piedra a través del arnés enganchado al cinturón. Corrimos quizá 10 minutos. Quizá 15. Imposible saberlo. El sendero giró a la izquierda, luego a la derecha, y después se enderezó. Los árboles se abrieron un poco, y creí ver un espacio más abierto delante. Entonces Glenn me agarró del hombro y me jaló a la derecha, fuera del camino principal, hacia un desvío estrecho que ni siquiera había visto. Torre de vigilancia, dijo. Cristina no discutió. Lo seguimos cuesta arriba, con las botas resbalando en la pendiente. El trineo iba de lado, enganchándose en cada rama baja. El sendero se volvió más empinado. Mis pulmones gritaban. No me detuve. La torre apareció unos 2 minutos después. Una estructura vieja de acero, quizá de unos 18 metros de altura, con una plataforma de madera arriba y una escalera estrecha en zigzag. La base estaba rodeada de ramas caídas y un letrero oxidado que decía, cerrado. Peligroso. Arriba, dijo Glenn. Cristina empezó a subir primero. Sus botas golpeaban los escalones metálicos, fuerte y seco. Yo me desenganché del arnés del trineo y até la cuerda a mi cinturón. Luego empecé a izarlo a mano, tirando tramo por tramo mientras subía. El cuerpo de Taylor se balanceaba y golpeaba contra la estructura. No miré hacia abajo. Glenn se quedó en el descanso inferior. Sacó las 3 últimas máquinas de ruido blanco de su mochila y las colocó en la plataforma formando un triángulo, todas encendidas. El siseo se superpuso y creció, como una pared. Yo llegué arriba y subí el trineo tras de mí, arrastrándolo por el borde hasta la plataforma. Cristina ya estaba al otro lado, mirando los árboles. Entonces el metal retumbó. No era viento. No era la torre acomodándose. Fue un golpe seco, deliberado, desde abajo. Otro golpe, más cerca. Me incliné sobre la barandilla y miré hacia abajo. Algo estaba trepando. No por las escaleras. Por la estructura misma, subiendo mano sobre mano por las vigas. Vi primero un brazo. Pálido. Demasiado largo. Los dedos se cerraban sobre el acero sin dudar, sin tantear. Luego otro brazo, moviéndose rápido, moviéndose suave. Saqué la bocina de aire de mi cinturón y la hice sonar. El ruido fue enorme, plano, metálico, y equivocado en el aire abierto. La cosa se encogió. Un brazo se le resbaló. Y por medio segundo vi su cara en el haz de mi frontal. Mal. Simplemente mal. Había demasiado movimiento bajo la piel. Cayó unos 3 metros, se sostuvo, y siguió subiendo. Su movimiento golpeó y soltó la máquina de abajo. El rectángulo negro se precipitó desde el descanso y el siseo se cortó de golpe. Luego cayó la segunda. Luego la tercera. Silencio. Y entonces las voces regresaron. Todas. El llanto, la risa, el murmullo de Taylor, mi propia voz dando coordenadas, la voz de Cristina ordenando que nos moviéramos. Y detrás de mí, cerca. Pegada a mi espalda. Mamá, por favor vuelve a casa. Cristina se giró. Le agarré la chaqueta y tiré de ella hacia atrás con tanta fuerza que se tambaleó y chocó contra mí. Intentó soltarse, pero no la dejé. La cosa pasó la barandilla. Se movía demasiado rápido. Un segundo estaba abajo, al siguiente, estaba arriba.
Ya estaba en la plataforma, agachada, con los brazos doblados de forma imposible y la boca abierta. Y de ella seguía saliendo esa voz infantil, suave, repitiendo, «Mamá», con ese tono alto y dulce. Lancé la bengala. Ni siquiera la encendí primero. La arranqué del cinturón de Cristina y la tiré con todas mis fuerzas. Le dio en el pecho y se activó al impacto. Una explosión roja de llama y humo le cruzó el torso. La voz se cortó. En su lugar, gritó. Pero no con una sola voz. Con todas a la vez, superpuestas, chocando, rompiéndose unas a otras. Cayó hacia atrás por la barandilla. Y al caer, alcanzó la cuerda del trineo y la agarró. La cuerda se tensó, dio un tirón brutal, y el cuerpo de Taylor se deslizó por la plataforma hacia el borde. Me lancé a por ella, pero fui lento. El trineo se inclinó, volcó, y cayó. La cosa seguía gritando. Me asomé y la vi estrellarse contra el suelo, a 18 metros abajo, con las llamas extendiéndose rápido por su espalda y sus brazos. Se retorció. Rodó. El trineo cayó encima. El golpe la aplastó contra la nieve. El grito subió, luego bajó, y se apagó. Las llamas siguieron. Nos quedamos allí quizá 30 segundos. Quizá un minuto. Solo respirando, mirando el fuego abajo. El antebrazo de Glenn estaba quemado. Me di cuenta cuando se apoyó en la barandilla. La piel estaba roja y ampollada donde la bengala había rebotado en la cosa y lo había rozado al pasar. ¿Estás bien?, pregunté. Lo suficiente, dijo. Bajamos despacio. Cristina fue primero, probando cada escalón. Yo la seguí. Glenn fue el último, protegiendo el brazo quemado, sin decir nada. Abajo, rodeamos los restos. La cosa seguía ardiendo, más pequeña ahora, colapsando sobre sí misma. El olor era horrible. No era del todo carne. No era del todo químico. Era otra cosa. El cuerpo de Taylor estaba medio enterrado bajo el armazón del trineo. Su cara ya no estaba. No miré demasiado. Cristina sacó la radio. La batería seguía faltando, pero la volteó entre las manos como si buscara golpes o grietas. Luego se la colgó otra vez del cinturón y la dejó apagada. Salimos caminando. Tardamos 40 minutos en llegar al inicio del sendero. No hubo voces. No hubo huellas. Solo nieve, árboles, y nuestras botas crujiendo. Jerry estaba esperando con la quitanieves al ralentí y los faros encendidos. Nos vio venir y se bajó. Su cara se puso tensa cuando contó cabezas. Entraron 2, dijo. Salió 1, dijo Cristina. Más o menos. Jerry asintió. No preguntó. Francis, el operador, había enviado ayuda. Ambulancia, sheriff, DE, refuerzos. Llegaron 20 minutos después y dimos nuestras declaraciones. Cristina habló casi todo el tiempo. Ataque mortal de fauna salvaje. Retirada de emergencia. La bengala provocó fuego durante la extracción. El cuerpo no pudo recuperarse con seguridad en la oscuridad. Yo redacté mi informe igual. Ataque de animales. Uso defensivo de bengalas. Víctima fallecida. Antes de llegar al camino de acceso, omití las voces. Omití la escalada. Omití la cosa que no era un alce, ni un oso, ni nada con un nombre que yo conociera. Nadie preguntó. Quizá no querían saber. Desde aquella noche, dejé de confiar en la certeza de la radio en las zonas muertas. Si una transmisión entra demasiado limpia, demasiado rápida, no la sigo. Verifico 2 veces. Espero una confirmación que pueda ver con mis propios ojos. Y llevo la bocina de aire en el cinturón, porque el precio de equivocarse ya salió una vez en un trineo de rescate, y no pienso pagarlo otra vez.